Muy buenas tardes tengan ustedes amigos de En la Mira en este martes. Estamos llegando ya a este martes. Fíjense qué rápido se está yendo el tiempo. Yo soy José Ignacio Gallardo y me da muchísimo gusto que nos acompañe en este martes de análisis con el maestro Gerardo Hernández. Vamos a tener efemérides, vamos a tener lo más importante aquí en la ciudad, lo que está pasando sobre todo con pues este asunto del presidente de la República. Y bueno, pues lo que está sucediendo en el terreno político y bueno, también las implicaciones de la denuncia que hace Julio Scherer respecto del fiscal general de la Nación. Imagínense nada más. Y bueno, de esto y mucho más vamos a platicar con el maestro Gerardo Hernández. Agradezco sus comentarios y bueno, a través de este espacio podemos estar interactuando con usted en este martes. Ya saben que estamos transmitiendo desde la Galería del Centro. Lo invito a que venga a ver el trabajo de Verónica Rico y sobre todo invitarlo porque en unas cuantas semanas estaremos despidiendo Colores Cotidianos, como se llama la exposición de nuestra amiga y compañero Verónica Rico. Esta obra que está detrás de mí precisamente es parte del material que usted va a encontrar aquí en la Galería del Centro. Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto saludar al maestro Gerardo Hernández, a quien agradecemos su participación. Maestro, qué bueno que nos acompañas, bienvenido seas a tu espacio aquí en La Mira TV. Buenas tardes, Nacho, buenas tardes a todos quienes escuchan, quienes ven este programa a través de el Facebook, a través de YouTube. Y bueno, pues ahora este martes, como tú dices, avanzando rápidamente la semana, martes 26 de abril, bueno, pues estamos a unos cuantos días de que llegue el Día del Niño y vamos a celebrar en grande a todos los niños de México. Y bueno, antes de llegar a ese festejo, pues tenemos mucho de qué hablar, mucho de qué comentar, mucho de qué analizar. Así es, maestro. Bueno, para empezar me gustaría tu punto de vista de lo que ocurrió pues con las declaraciones del expresidente Donald Trump, que se ve que calaron mucho en el ánimo del presidente de México. Y bueno, hoy se está saliendo de nuevo por la tangente y hoy está pidiéndole a Denise Dresser que retire sus comentarios, maestro. O como luego dicen ahí en el pueblo, se sale por peteneras. Así es. Mira, ya sucedió esto el día de ayer, ya sucedió hoy. Tratemos de hacer un pequeño análisis sobre el asunto. ¿Trump tiene amigos? ¿Tendrá amigos en política? No, es de lo más traidor, de lo más traicionero de cuate. Bueno, partiendo de esa pregunta, Nacho, ¿qué pasa hace poco más de 3 años que toma posesión el presidente Andrés Manuel López Obrador? Dice, extiende los brazos, no estoy hablando de los abrazos y los besos y los abrazos. Sí, no estoy hablando de eso, sino que extiende los brazos a todos nuestros hermanos centroamericanos, sudamericanos y caribeños. Y dice, México tiene las puertas abiertas. Va Francisco Garduño del Instituto Nacional de Migración a la frontera, al Suchiate, y dice, aquí estamos con las puertas abiertas de México. Esta política pública que se esbozaba en esta narrativa inicial del sexenio parecería ser que sería la constante durante los 6 años. Pero no fue así, Nacho. Bastó solo con que el presidente de los Estados Unidos de América en ese tiempo, Donald Trump, decidiera que la migración hacia su país estaba siendo demasiado intensa y decidió un buen día o un mal día, eso habría que preguntárselo a Marcelo Ebrard, un mal día del año 2019, solicitarle al entonces, todavía secretario de Relaciones Exteriores, aunque muchos ya lo dan por, no se diga los de Sheinbaum, ya lo dan por defenestrado, pero déjame decirte, Nacho, que lo puso contra la pared, en la Casa Oval, en la Casa Blanca, le dijo... Maestro, es que ya con esta ocasión ya han sido varias veces las que en un muy poco lapso ha puesto al canciller. Tenemos el asunto de España, la respuesta al Parlamento Europeo. En fin, el presidente de manera constante está poniendo en predicamentos al canciller Marcelo Ebrard. Sí, con la carta al Vaticano, con la carta a Austria, Nacho.
tantas cosas, lo del penacho, tantas cosas en las que se ha metido a nivel internacional. No viaja, pero sí se mete en muchos problemas con el Parlamento Europeo. Tú lo has dicho y lo has dicho bien. Sin embargo, lo pone contra la pared Donald Trump porque le dice, o me blindan, por llamarlo de alguna manera, con policías o con soldados mexicanos de forma gratuita la frontera sur de ustedes y sur mía, es decir, las dos fronteras de México, para que dejen de transitar centroamericanos, sudamericanos y caribeños. Como que hasta el relato en Ohio del sábado próximo pasado, en un meeting, obviamente el Partido Republicano, hasta donde relata en su grandilocuencia a Donald Trump, él dice que nuestro secretario de Relaciones Exteriores se quedó con un palmo, ¿no? Como que se quedó impávido de ver lo que le estaba diciendo el presidente norteamericano. Sin embargo, tuvo que salir un poquito, ¿cómo saldría? Tuvo que salir de la Casa Blanca ese viernes, inmediatamente el fin de semana ir a consultar al presidente de la República y regresar al siguiente lunes. Y relata Donald Trump palabras de él en este meeting de Ohio. Dice él, yo no había visto a alguien que se doblara tan fácilmente. Yo no había visto a alguien que se diera, porque la amenaza fue, o me ponen esta Guardia Nacional en la frontera sur de Estados Unidos mexicanos y en la frontera sur de los Estados Unidos de América, o habrá un arancel del 25% en muchos de los productos mexicanos. No creo que en todos, Nacho, pero sí en muchos productos mexicanos. Aquí es donde habla textualmente, y por la interpretación que se hace del inglés, habla de que dobló a una persona, pero dice, me cae muy bien. Es lo que me cae muy bien. Es lo que no entendemos, o sea, tu amigo, discúlpeme al auditorio la expresión, pero por ejemplo, dice, tu amigo te está empinando, como decimos aquí muy, muy mexicanamente, y tú todavía te pones a decir, no, pero me cae muy bien, ya lo conoces, está en campaña, y dices tú, oye, pero le está faltando el respeto. Y todavía ahí, cuando ayer en la mañanera le dicen al presidente este asunto, y dice Andrés Manuel, me cae muy bien, y bueno, pues estamos en un contexto de elecciones en Estados Unidos, vamos a estar escuchando mucho a México en el contexto electoral, pero no vamos a permitir que utilicen a México de piñata. Y sigo esperando, maestro, que me expliquen de qué manera va a impedirlo, porque pues precisamente lo que hizo Trump en el meeting de Ohio fue agarrar a México de piñata, o por lo menos al presidente de la República de piñata, al decir esas expresiones tan poco caballerosas, tomando en cuenta que pues lo hizo de manera de aliado, ¿no? La actitud de Andrés Manuel fue de un aliado para con Estados Unidos. Es decir, tú y yo hicimos un business y después te desdices, después me estás empinando. O sea, qué mala onda, qué poco caballeroso y qué poco hombre es. Por un lado, el expresidente norteamericano de balconear a nuestro presidente, y por otro lado, nuestro presidente, qué poco también pantalones tiene de asumir esta responsabilidad. Gracias a Eduardo Silva, un saludo al licenciado Eduardo Silva. Saludos al hombre clave, gracias. Nos está mandando un saludo don José Luis Hernández Caudillo, el hombre clave. Gracias, maestro. Saludos. Maestro, ¿qué opinión te merece? Mira, empezó en Ohio el expresidente norteamericano diciendo, me cae muy bien, es de los socialistas que me cae muy bien. Ajá, y el otro sí, dice, es como estar diciendo, para mí es un socialista a modo. Por eso iniciamos la participación, diciendo, ¿tendrá amigos Donald Trump? ¿Podrá el presidente de la República considerar que es su amigo? Pero más allá, Nacho, este no es asunto de amistades. Este no es asunto de caerte bien. Este es un asunto entre jefes de Estado. Entre un ex jefe de Estado, en el caso de Donald Trump, que además aspira a volver a hacerlo, Nacho. Es lo que no entiendo, ¿por qué ese comentario? Aspira, Nacho, nos ha ofendido desde antes de que se doblaran a... Quiere decir que cuando vuelva otra vez a estar en campaña, el señor va a darle la mano a Andrés Manuel. ¿Y cómo nos dijo, Nacho? ¿Cómo nos dijo desde que andaba en campaña el señor la primera vez? ¿Cómo nos dijo que
hablaba de que qué es lo que pasaba en México, el narcotráfico, cómo nos equiparó, cómo nos igualó a todos los mexicanos, cómo nos ha ofendido, y no ha sido capaz el presidente de México de sacar la cara no por nosotros, sino por México. Nacho, reitero, este no es asunto de amistades, este no es asunto de que si me cae o no me cae bien, este es un asunto de que si ni es para mí un socialista a modo o no es un socialista a modo, o como dijo el presidente ayer, es que él es capitalista. Tampoco se trata de capitalistas a modo o capitalistas no a modo. Este asunto tiene que ver entre su momento, dos jefes de Estado, dos países y la dignidad de México. Y Nacho, le cae al presidente de la República Mexicana este asunto del mitin de Ohio del sábado próximo pasado como anillo al dedo por toda esa parafernalia que se ha montado, todo el asunto goebbeliano que se ha montado en contra de los diputados de la oposición, donde se les acusa de traidores a la patria. Por eso ahora, Nacho, con toda puntualidad, los mexicanos pudieron atestiguar el día de ayer y el día de hoy que nunca el presidente de la República desmintió a Donald Trump. Nunca dijo, no nos doblaron. Se fue por la tangente. Nunca dijo, por peteneras. Se fue por peteneras, se fue por la tangente. Está generando cortinas de humo contra Denis Dresser, contra Carlos Loret de Mola, contra Broso, contra López Dóriga, contra el que se le ponga enfrente. Aguilar Camín, con quien se le ponga enfrente, Nacho. ¿Por qué? Porque su asesor, que por cierto lo grabaron cuando le dijeron, oye, ¿cómo aguantas al presidente todos los días? Y lo grabaron diciendo, pues esto me tocó. No sé si sabías de esta grabación. Sí, a Jesús Ramírez. Entonces, Nacho, de ese tamaño es el reto que tienen de estar generando distractores, ¿sí? Disuasores de los asuntos tan importantes. Ahora, aquí, Nacho, como decía un periodista ya extinto de Ciudad Juárez, se liga con el asunto de la guerra teutona. Ahorita, la guerra teutona en México es la guerra de los Scherer contra los Herz, ¿sí? De los de origen alemán contra origen alemán, ¿sí? Entonces, esta guerra que quiere que se difumine el presidente de la República, que no quiere que se sepa, porque es una guerra entre un exconsejero de la presidencia de la República, casi mi hermano, le dijo el presidente, casi mi hermano. Es más, yo creo nomás le faltó decir casi más hermano que Pío. Sí, pero en este otro asunto tienes al demeritado, sí, muy demeritado, eso tenemos que decirlo con todas sus letras. Gertz Manero. Gertz Manero. Maestro, pero aquí el asunto más interesante es que el presidente está a toda costa tratando de involucrar a Broso, a Loret de Mola, a López Dóriga, a Denis, a todo el mundo, para tratar de desviarnos de un asunto coyuntural, el pleito al interior de su gabinete, fuerte encontronazo de Gertz Manero contra Olga Sánchez Cordero y contra el ex consejero de la presidencia de la República. De alguna manera, el hecho de que Julio Scherer esté demandando ya al fiscal habla de una decisión yo creo que es la más grave al interior del gabinete. ¿Por qué? Porque se le fue su mano derecha en consejería jurídica, pero su fiscal está ahorita enfrentado en una situación muy, muy problemática, y sobre todo que el presidente no está quedando bien parado, está quedando muy mal al sostener de esa manera a su propio fiscal, maestro. Está pesando más en el ánimo político del presidente, en su propio ego, está pesando más esta guerra teutona entre Scherer versus Hertz que la propia salida de Carlos Ursúa, que fue la primera gran salida del gabinete del secretario de Hacienda y Crédito Público. Esto le está pesando más al presidente, por eso es la generación de todos estos distractores. Pero por eso te digo, Nacho, este asunto yo no lo puedo llamar de otra manera que la diatriba que se avienta en Ohio el sábado pasado, Donald Trump, le cae como anillo al dedo inverso al presidente, porque él acababa de reducir
de las 6 corcholatas que él mismo sí les dijo, por el destape, las redujo la semana pasada a 2. Él dijo nada más Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y dejó... Ya los menos de una semana de que los redestapa, pero ahora deja 4 fichas, deja a Rocío Nale, deja a Tatiana Cloutier, a Juan Ramón de la Fuente, pero sin embargo, a Augusto López. Al jefe de Morena en el Senado lo deja fuera, Ricardo Morena. No, lo dejó desde un principio, no estaba en el CISPAC. No, nunca lo tuvo. Nunca lo tuvo contemplado. Fue por eso que ha hecho declaraciones el líder de Morena en el Congreso, en el sentido de nunca que estuvo contemplado. Él no está apoyando el proceso de denuncia en contra de los diputados de la oposición. Él está en contra de esa cacería de brujas y lo ha estado expresando. Ya han sido varios comentarios en contra de lo que dice Presidencia de la República, y yo creo que por eso el presidente lo está coloquialmente desafanando, lo está haciendo fuera de esa lista de candidatos. Dijo el presidente, el tapado ya está eliminado. Sin embargo, lo que sí vemos es que, que existe. Todavía existe el tapado. Nacho, él tiene 2 tapados y lo dijo claramente, por eso era el comentario. Él dijo la semana pasada que solamente quedaba en la carrera, así, con todo su dedazo flamígero lo dijo, solamente quedan Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y a los 3-4 días que lo dice, le viene el golpanazo como anillo al dedo, no solamente para el asunto de los traidores a la patria, sino en la otra vertiente, Nacho, tiene que ver con que le desacreditan a uno. De por sí la línea 12 del metro ya los había desacreditado a los 2. A uno porque le tocó construir la línea 12 del metro y a otra porque le tocó darle mantenimiento, y ni una cosa se hizo bien por parte de Marcelo Ebrard, ni tampoco el mantenimiento por Claudia Sheinbaum. Entonces recordemos que es un golpanazo, lo dicho en Ohio, no solamente para la narrativa de los traidores a la patria, sino para la narrativa que ya no más quedan 2, porque si entonces en esos efectos, Nacho, ya no más quedaría una persona, que es el caso de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, que no levanta. No levanta en las encuestas. Marcelo está arriba, pero Marcelo ya tiene 2 losas. Ya está dobleteando al Pípila, Nacho. Ya no tiene una losa, tiene 2 losas. Tiene la losa de la línea 12 del metro que él construyó y que él aceleró la construcción para hacer una inauguración a modo. Y luego tiene ahora la losa que le pone Donald Trump el sábado pasado a Marcelo Ebrard. Y dices, él fue el mandadero, en términos muy coloquiales, él fue el mandadero de mi amenaza. Inmediatamente se doblaron. Se dobló primero uno, es más, por lo que expresó. Tú sabes, tú conoces la narrativa, los discursos de Donald Trump, y no se mide, Nacho. No se mide. Por eso es que yo nunca consideraría que Donald Trump pueda tener amigos. Pero bueno, ese es asunto del presidente de la República, aunque no es asunto de los mexicanos, y lo que tiene que hacer el presidente de la República es respetar la investidura que tiene. Él, tanto que en los 8M, los 8 de marzo, le ha dicho a las mujeres que la investidura del presidente se respeta, pues ahora los mexicanos están exigiendo, no solamente Berenice Dresser, no solamente Carlos Loret, no solamente Broso, no solamente López Dóriga, no solamente Aguilar Camín o Jorge Castañeda, no. Todos los mexicanos están exigiendo no solamente que considere o no considere ese asunto muy personalísimo del presidente, si considera o no amigo a Donald Trump. Aquí el asunto es que fue un tema entre 2 jefes de Estado, entre 2 países, y que la soberanía, así sea en dichos, tiene que ser respetada. ¿Cómo, Nacho? ¿Cómo le caería a cualquier país del mundo que dijeran, doble a tu presidente? Primero doblé a tu secretario de Relaciones Exteriores. Y luego a tu presidente. Y luego a tu presidente. Por cierto, ahí medio le echó la mano a Donald Trump sin querer queriendo a Marcelo, fíjate, porque dijo, hablé con el que está enseguidita del 1. Inmediatamente para que le fuera a decir el 1. Y yo nunca pensé que tan pronto se doblaran. Oye, Nacho, y luego todos los mexicanos recuerdan, pues, que cuando se inició el sexenio, era parte de esta narrativa de hoy, cuando se inaugura el sexenio, ellos dicen, estamos con los centroamericanos, estamos con los brazos abiertos,
Y ahora tienes que tener filtros y filtros y a la Guardia Quédate en Nacional. México, es el proyecto. Quédate en México. Quédate en México. Que por cierto se va a grabar, Nacho, si el 23 de marzo se modifica la cuestión del tema de la salud, que algunos estados no quieren que se modifique, porque entonces se abriría la posibilidad de que lleguen centroamericanos, más sudamericanos, caribeños. Por eso ya la gobernadora, por eso ya el presidente municipal de Ciudad Juárez están buscando una manera están viendo la posibilidad de que eso suceda. Hay estados que se están, Missouri, Luisiana y Arizona, Nacho, están interponiendo quejas ante algunos jueces federales para tratar de contener esa política en tratándose de salud, para que no se abra la frontera como se pretende abrir, de tal manera que ya un poquito eso de quédate en México se cambiaría, se modificaría, pero no, Nacho, que quede claro, no por efectos, ni por disposición, ni por gestión, no por disposición, no puede ser así, ni por gestión del gobierno mexicano. Este sería un asunto, un tema interno, un tema de salud, porque recordemos que el COVID ha ido reduciendo, ya los aviones, por ejemplo, en Norteamérica ya no están pidiendo el uso del cubrebocas, y en Estados Unidos ahorita anda circulando aquí por la Avenida de las Américas, por la Lincoln, y es muy común que los paseños ya no traigan cubrebocas aquí. No, se están poniendo muy laxos. Sin embargo, maestro, en otro de los temas que tenemos para esta tarde en la agenda es precisamente eso. Mientras que ahorita la situación delicada está en Shanghái, y ahorita ya parece ser que se está trasladando a Beijing, en otros lugares ya también se están prendiendo las alertas, y aquí en México estamos a punto de decir, no, ya, fuera con el cubrebocas. ¿Cómo ves tú esas medidas que se están empezando a liberar, cuando que todavía el fantasma y la amenaza de COVID, maestro, sigue todavía muy Mira, fuerte? Nacho, para que el público, tu público en la mira, tenga una perspectiva, hoy fue la última mañanera, gracias, la última mañanera del doctor López-Gatell. Hoy se retira en el sentido de que considera el presidente de la República y su super mega asesor Jesús Ramírez de que ya no es necesario que López-Gatell, y qué bueno, qué bueno por todos los mexicanos que López-Gatell sale de cuadro. Pero déjame decirte, Nacho, que sale de cuadro dando un anuncio, que el semáforo tiene vigencia hasta el próximo domingo. Es decir, en términos prácticos ya es irrelevante, Nacho. Es irrelevante a partir de esta mañana, ya es irrelevante el semáforo. Porque si algún estado, creo que ninguno, estuviera en amarillo, ya sería totalmente irrelevante, porque este semáforo llega hasta el domingo 1 de mayo y ahí se acaba. Es decir, el lunes amanecemos sin semáforo. Nada más que a todo el amable público que de tu programa En la Mira, Nacho, yo les diría, sí, se acaba el semáforo, pero no se acaba el COVID. No. Y yo creo, Nacho, que debemos de perseverar. Yo creo que los cubrebocas deben de seguir dándose en los lugares públicos. Yo creo que el uso del gel antibacterial debe seguirse dando. La toma de muestras de la temperatura debe persistir. Y yo creo que esto, desafortunadamente, es un virus que llegó para quedarse, Nacho, que no podemos bajar la guardia. De manera muy ambigua, lo tengo que decir, yo no lo entendí. Anuncian hoy en la mañanera que a partir del jueves se pueden registrar unos niños de 12 años sin comorbilidades, es decir, sin otra enfermedad, sin ninguna otra enfermedad que degenere su salud. Pero, Nacho, no te dicen si están hablando de los 12 a los 5 años, no te dicen si están hablando de los 12 a los 6 años, no te dicen si solamente están hablando de los de 12 años. No son precisos. Entonces, Nacho, esperamos que la información fluya de aquí a pasado mañana, que se empiecen a generar los primeros registros en mi vacuna, en la página de la Secretaría de Salud, y poder... Yo concluiría con este tema, Nacho, que yo no bajaría la guardia. Todavía. Porque lo que está pasando, bien lo dices tú, en China, en Shanghái, en otras partes, en otras latitudes, no solamente en Shanghái, de China, en otras partes del mundo, yo creo que debemos de persistir.
Yo creo que en Estados Unidos está un poquito más relajado. Fíjate, yo pensaba, no sé si alguien me corrija del público, pero yo pensaba que en todos los estados de la Unión Americana están aplicando ya la cuarta dosis. Y no es así. No es así. No sé si en el caso de Texas, pero te puedo asegurar porque acaban de venir unas personas de allá, que en el caso de Colorado no es así, no hay cuarta dosis. Y en el caso de aquí, también el tristemente célebre López-Gatell dijo hace 15 días que sí te podían vacunar si tenías más de 60 años, pero si te lo prescribía un médico. Maestro, ¿con qué legado se va López-Gatell hasta este momento? No tengo ahorita la cifra a la mano, pero sería interesante ver con qué cifras deja López-Gatell este asunto de COVID, porque él nos había dicho que... Casi 333,000 muertes de 6,000 que iban a hacer. O sea, imagínate exponencialmente a cuánto se llegó. Se fue muy grande el señor. Él se quedó muy corto. Y bueno, y esas cifras, la verdad, no son confiables. Nosotros pensamos no son confiables. Es el doble. Si las cifras oficiales son 400,000, las cifras oficiales andarán en el millón. Casi arriba de entre 750,000 y 1,000,000. Yo pienso que también la cuestión económica todavía no nos va a dejar en paz un ratito, maestro. ¿Por qué? Porque si ahorita China y sobre todo el centro financiero que es de Shanghai está ahorita confinado, están en una cuarentena como muy pocas veces se había visto, pues imagínese usted, amigo, amiga, los efectos económicos, la parálisis económica que supone, y que eso a nosotros nos va a pegar también aquí en la frontera, en el sector maquilador, debido a que de algún modo la cadena de producción, la cadena de proveeduría se va a ver, maestro, interrumpida. Pero bueno, eso es lo que tenemos que analizar. Nada más para tratar de tropicalizar el tema que en la última medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor del Instituto Nacional de Geografía y Estadística nos habla de que tenemos una inflación acumulada en el país de 7.72%. En este momento. Sí, acumulada. En lo que va el 1 de enero, estamos hablando más o menos al 15 de abril. Pero para efectos de concretizar en Juárez, tenemos un 8.21. Es decir, aquí en Juárez ya rompimos la barrera del 8%. Entonces, Nacho, era importante que lo ejemplificaras, y nada más para que te des una idea, pudiéramos haber roto el récord de hace 21 años, que está a 8.6. Ahorita estamos a 8.1%, casi 8.2% del Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y luego, Nacho, si te vas a los elementos de la canasta básica, es increíble, pero ahorita un pollito, Nacho, un pollito crudo, así lo estoy describiendo tal cual, crudo, lo estoy describiendo tal cual, de marca nacional, te estás hablando que cuesta 100 pesos, Nacho. Está costando 100 pesos. Estamos hablando de que en el último año la cebolla subió un 160%, 161%. El chile serrano, por ejemplificar con uno, subió un 78%. La calabacita un 56%. Y el aguacate, que se me hace que estos índices que bajamos del INEGI pueden quedarse un poco cortos, un 54% el aguacate. No se diga el limón. El chile poblano encareció un 49%. Y esto no se trata de Gerardo y su cocina, esto se trata de Nacho y su cocina. No son los ingredientes de una receta. No, señor. La naranja, Nacho, incrementó el último año un 45%. El limón un 44%. La lechuga, que es indispensable, Nacho, para todas nuestras ensaladitas, un 37%, el jitomate un 37% y el tomate verde un 20%. Ese es un promedio, Nacho. Hay sus picos, hay sus altibajos. Estamos hablando de que incrementó un 10%. Pero si nos vamos, por ejemplo, al gas natural, ese que utilizamos casi todos los juarenses, registró una inflación de un 22%. La gasolina, esa que se dijo que no iba a incrementar mucho, más allá del gasolinazo de las 72 horas, ¿te acuerdas? Dejando fuera ese gasolinazo, el de
más alto octanaje, es decir, la más barata, ha incrementado un 15%, que no es poca cosa. Y la de bajo octanaje, es decir, la más caro, casi un 18% incrementado. Entonces, Nacho, a nivel nacional tenemos una inflación acumulada del 7.72%, y para el caso de Juárez andamos en un 8.21-22%. Entonces, aquí tenemos un dato, Nacho, de la ANPEC, que es la Alianza Nacional de Pequeño Comerciante, que dice, anticipa y nos advierte otra ronda de incrementos. Se habla de que el presidente de la República va a recurrir a la vieja estrategia. ¿Se acuerdan de los pactos? De los pactos de Miguel de la Madrid. El PS. Todavía le tocó pacto a Carlos Salinas de Gortari. Recordemos que con Miguel de la Madrid es cuando nos abrimos a la globalización. Al GATT. Al GATT. Todavía Miguel de la Madrid encuentra en términos cerrados 1.250 empresas del Estado mexicano, propiedad del Estado mexicano, y es decir, veo muchas cosas estatizadas, y entonces empieza a deshacerse de ellas, porque fueron también imposiciones que nos pusieron el FMI. Claro, el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, la propia Reserva de los Estados Unidos. Todo el mundo nos fue encerrando para meternos primero al GATT y luego después a ingresar a los tratados de libre comercio en todo el mundo. Maestro, vamos a hacer una pausa nada más para actualizar a nuestros patrocinadores. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y gracias a la Galería del Centro. Les recuerdo que todavía esta semana, en la que viene, podemos tener acceso a esta gran exposición de la artista plástica Verónica Rico aquí en la Galería del Centro. Envíanos un mensaje a este perfil, a José Ignacio Gallardo, o métase a nuestra página de Facebook, la Galería del Centro, y ahí podemos hacer una reservación para atendernos como se merece y darles un recorrido aquí por la Galería del Centro, colores cotidianos de la artista plástica Verónica Rico. Y bueno, hoy, ¿para qué está tu día? Porque el mío está para consentirme y ser feliz y pasarla bien. De esta manera llegamos a Del Río por los productos, esas bebidas y esas botanas y todo lo que necesito para disfrutar esos momentos con Del Río. El día está para lo que más quieras. Y bueno, si tienes hambre, ya sabes, puedes llegar a Del Río y ahí vas a disfrutar todos los productos de comida rápida para que los disfrutes. Únete a la página de Facebook de Del Río y sé parte de la comunidad Del Río MX. Señores, seguimos con el maestro Gerardo Hernández y bueno, sobre todo platicar con él lo que está pasando con esta glorieta de la Palma allá en el Paseo de la Reforma, que desafortunadamente y ante el poco cuidado, pues le dieron en la torre y están removiéndola. Y a alguien se le ocurrió, algún buen intencionado dijo que ese lugar serviría, porque están haciendo una consulta de qué tipo de planta, qué tipo de árbol. Imagínate, van a hacer una consulta para eso, sembrar ahí para que repongan a la famosa palma. Sin embargo, pues alguien dice, no, ¿qué les parece si utilizamos ese lugar para hacer un memorial de las víctimas de la pandemia y un memorial de las víctimas de la línea 12 del metro? Obviamente, Presidencia de la República y el Gobierno de la Ciudad de México guardaron silencio, maestro. Pues sí, yo creo que lo que más caló, Nacho. Mira, yo creo que dicen que en política todo menos ingenuidad, pero yo creo que tampoco en lo de La Palma, que tan llevada y traída durante los últimos días, sobre todo el sábado y el domingo, yo creo que había una intencionalidad por parte del gobierno de la Ciudad de México. Que se secara, era lo que querían. Que se secara porque quieren hacer algo, Nacho. Una serie de quejas. Y lo quieren encubrir con alguna, por ahí, con una consulta. Ahora ya ve que padecemos consultitis aguda, crónico-degenerativa en este sexenio. Pero déjame decirte, Nacho, que más allá de todo esto, se les puede salir de control. Porque hubo quien dijo, vamos a hacer un memorial, sí, pero del accidente de la línea 12 del metro, que dejó 26 fallecidos, y cuántas personas no, Nacho, van a seguir con secuelas de por vida de salud. Así es.
y de su vida misma productiva. O sea, ¿cuántas personas no? Y bueno, ahí están los dos grandes actores, ahorita presidenciables, tanto la que le debió haber dado mantenimiento como el que lo construyó. Ahí están los dos, puestos en el escenario por el mismísimo presidente de la República. Y también ahí está el proveedor, Carlos Slim, que es ahorita amiguísimo de la 4T, que él fue el constructor. Que él fue el constructor y que ahora se compromete a reconstruirlo y medio indemnizar cosas que sabemos que no van a poder ser indemnizadas, Nacho. Pero déjame decirte que en este asunto de La Palma, a mí me llamó mucho la atención y nada más a mí, a mucha gente, que el sábado, entre sábado y domingo, besos, despedirse de La Palma, algunas lágrimas rodaron, y lo que está pasando en Chiapas con los árboles maderables, con los árboles no maderables, lo que está pasando en la línea, en el tramo 5 del Tren Maya, con los árboles no maderables, porque hay quien defiende que no hay árboles maderables. Bueno, a lo mejor no hay árboles maderables, pero todo forma parte de un ecosistema, Nacho. Claro. Pero más allá del ecosistema, Nacho, como parte del mismo, están los cenotes, están las cavidades. Y las conducciones subterráneas. Las conducciones de mantos acuíferos. De mantos acuíferos. Entonces, ¿cuántas lágrimas se rodaron por La Palma y por aquello el domingo pasado y por aquello no? Y no solamente se trata de que rueden lágrimas, se trata de tomar acciones, Nacho. Maestro, ¿por qué suspendió el presidente el encuentro en presidencia con los ambientalistas? Pues otra no estaba preparado, le iban a dar hasta por debajo otra de la... cortina más, porque no nada más iban a ir los artistas. No le convenía, ¿verdad? Claro, no nada más iban a ir los artistas. Iban a ir verdaderos... Iban a ir verdaderos y auténticos conocedores del tema, Nacho. Entonces, bueno, pues el pretexto fue Derbez. Que dijo, no va a venir Derbez. Sí, pero simplemente Derbez, porque mira, ahorita yo escuchaba en un medio de comunicación, ahorita que venía trasladándome hacia tu programa, decía un medio de comunicación, es que Derbez debió haber dejado lo que tenía que haber hecho y todo, pero discúlpame, pero si tú, de mutuo propio, porque te convence, te metes a una gestión y en esa gestión, seas o no seas experto, que es el caso que no lo es Eugenio Derbez. Sí, pero si tú ya tienes contratos contraídos con antelación, tú no los puedes violentar. Simple y sencillamente la reunión con o sin se debe haber llevado. En estos temas no hay espacios vacíos, y no porque no estuviera Derbez, Nacho, no se debió haber suspendido la reunión. Entonces, aquí, Nacho, es muchas lágrimas por La Palma, que yo creo que era un ícono de la Ciudad de México, es un ícono. Yo no preguntaría, yo hubiera puesto otra palma, Nacho, si eso es lo que quisiera la gente, o un memorial. Lo que pasa es que ahora se le está volteando el chirrón por el palito a Claudia Sheinbaum, porque ahora la gente dice, oye, un memorial para los muertos de la línea 12 del metro, no nomás para los muertos del COVID, sino con la línea 12 del metro. Entonces, ahora las cosas se están volteando de otra manera. Pero lo que está sucediendo en Chiapas, Nacho, más allá de la línea, del Tren Maya, lo que está sucediendo, la explotación que está sucediendo en Chiapas de los árboles maderables y lo que está sucediendo con los tramos, es el desmonte que se está haciendo en los tramos. Y hay también quien acusa a Sembrando Vida, Nacho, que para cobrar desmontas, ahora sí que desmontas y luego montas, para poder cobrar los emolumentos que te da el programa Sembrando Vida. Y no es la primera vez que se dice, Nacho. Ya ha sido muy reiterado que no hay la suficiente supervisión. Mira, Nacho, tal pareciera como que si uno es detractor en automático de las políticas públicas del actual sexenio. No, solamente estamos enunciando, ni siquiera llegamos a la línea tersa de la denuncia, sino simplemente estamos enunciando lo que está sucediendo. Y el punto de partida de este comentario ha sido La Palma, de la glorieta de La Palma en el Paso de la Reforma, para decir, ¿y cuántas lágrimas y cuántas acciones por Chiapas, por los árboles maderables que se están cortando y llevando a Centroamérica? ¿Cuántas acciones? Y luego dicen, no, pero es que eso se venía llevando a cabo desde Fox, desde Calderón, desde Zedillo, desde Salinas, desde Peña Nieto. Bueno, y luego
Estos 3 años de que han servido. Exactamente. En ese sentido, por eso el propio presidente se contradice, ¿no? con Eugenio Derbez cuando le afirma que ¿dónde estabas tú cuando fue lo de Xcaret? Y saca por ahí unas imágenes. Ya Eugenio Derbez le dice, no diga mentiras, era 1990, yo todavía no era Eugenio Derbez, yo no tenía nada que andar ahí. Pero ese es el nivel de debate del presidente, ¿no? Peleado con un payaso, peleado con un periodista, peleado con un comediante, con una periodista, peleado con todo el mundo. Bueno, es que pelearse con debe ser pelearse con el payaso, ¿no? Pues sí, o viceversa, ¿no? Viceversa. Pero lo que sí es que estoy viendo que el presidente con quien ofende a México, pues no le dice nada, porque Trump, o sea, al decir que se le puso de pechito, que fue muy fácil, está ofendiendo a nuestro país. Sí, mira, mínimo debía de elevarse, Nacho, para concluir con ese tema. Yo creo que algunos mexicanos estarán de acuerdo con tu servidor, mínimo debía elevarse una nota diplomática. Es un actor político, es un actor que desde su finca en la Florida sigue haciendo política para el Partido Republicano, sí, sigue aspirando a la presidencia nuevamente de la República. Es un hombre político, es un hombre público, es un hombre que es expresidente de los Estados Unidos de América. Mínimo, la Secretaría de Relaciones Diplomáticas debía elevar una nota diplomática. Porque mira, Nacho, simplemente sí le faltó el respeto, porque lo pudo haber dicho en otros términos. Pero eso de que los doblé, eso de que los amenacé. Y se jactó de eso. Se jactó, se burló. Es una auténtica y literal burla la que hizo Donald Trump el sábado próximo pasado del entonces y todavía presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del propio Marcelo Ebrard. Mínimo estamos esperando una nota diplomática que se eleve, pues, a Biden. ¿Cómo le caerá, Nacho, esa nota diplomática? Te pregunto, ¿cómo le caerá? Bueno, pues le caerá de perlas. Entonces, creo yo que es lo menos que podemos esperar. Y esa bravura que se emite en las mañaneras contra los periodistas, contra los intelectuales, contra algunos empresarios, esa misma bravura, esa misma gallardía se debería de emplear para defendernos de los improperios que reiteradamente ha hecho Donald Trump contra los mexicanos y contra México, y en este caso contra el presidente de los Estados Unidos mexicano. Pero no, dice que él es su amigo, que son muy compas. Gerardo, ¿algo más que tengamos en la agenda local aquí en esta frontera? Bueno, en la agenda local, Nacho, nada más que fíjate que para desfortuna de todos los que queremos utilizar el BRT2, ahora nos salieron ayer desde la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Gobierno del Estado y desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que nada más el derribamiento del muro de la curva de San Lorenzo y la rehabilitación de los 2 carriles de la extrema derecha se va a llevar 2 meses y medio. Esto hace, Nacho, si ya de por sí estábamos escépticos porque solamente se presentaron 2 autobuses la semana próxima pasada, pues ahora estarás de acuerdo en que esto va a seguir retrasando la puesta en marcha. Los accidentes, Nacho, se siguen dando en la bajada del puente Rotario o puente al revés, precisamente en la bajada sur, cuando llegas tú a la Simona Barba. Todavía mucha gente no se acostumbra a ese semáforo. Tú sabes que en una pendiente dejar un semáforo inmediatamente ha generado... Maestro, ¿hay alguna duda? A ver si tú... Yo sé que no eres experto, no tienes los detalles técnicos, pero ¿viste los camiones? ¿Viste el largo de los camiones oruga? A mí me parecieron excelentes. Yo espero que todos sean así, que no nomás nos hayan enseñado esos 2 como una muestra. Mi pregunta es, ¿dónde va a dar vuelta o cómo puede dar vuelta? Porque en mi mente, en mi plan mental no veo yo dónde puedan dar vuelta por las dimensiones. Si es hacia el sur, van hacia el sur, ¿dónde puede dar vuelta en U? Bueno, o simplemente ni siquiera en U.
una vuelta para que pueda girar completamente. Sí, tiene que ser una vuelta completa, una vuelta derecha. Bueno, se está hablando. Bueno, luego me dijeron que no van a llegar al centro por lo mismo, porque no pueden dar vuelta en U. Entonces me dicen, va a llegar hasta la Américas. Bueno, pues ni en la Américas me da, o sea, no me dan las dimensiones. Si estuviera en la Américas y quisiera darse una vuelta para regresarse, las dimensiones no lo permiten, o sea, no sé cómo técnicamente, físicamente, cómo se puede darle la vuelta a la oruga para volverla a poner en el sentido de norte a sur. Bueno, empezará por decirte, Nacho, que lo ideal sería que todos los camiones fueran articulados. También se les conoce como articulados. Ajá. Como oruga, precisamente por esa especie de acordeón que generas a la mitad del camión. Obviamente, una vuelta inmediata a 90 grados, no se necesita ser experto para saber que no se puede dar. Una vuelta a 90 grados no se puede dar. Tienes que ir aproximadamente, obviamente es un comentario sin ser experto, aproximadamente a 45 grados. Tienes que dar, por ejemplo, yo creo que sí te alcanza a dar que des vuelta en la Américas rumbo a la Vicente Guerrero. Tendrías que irte del carril extremo derecho, sí, claro, y darle la vuelta así, y incorporarte en el otro carril. Sí. Ahora, lo ideal, Nacho, lo ideal, porque en ciudades más pequeñas, vamos a tomar un ejemplo muy cercano, el transporte público de Alburquerque, que es una ciudad más pequeña en población que El Paso. El Paso, pero con más infraestructura, ¿no? Pero con más extensión territorial, porque es una ciudad más agrícola, más extendida. Tiene puros camiones oruga, su transporte público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ideal sería, antes de seguir con el comentario de las vueltas, el ideal sería que fueran puros camiones oruga por la alta capacidad que tienen de transportación, no se diga en Juárez, que va a ser muy necesario. Pero déjame decirte que desde antes de que se fuera Javier Corral, ya habían traído unos camiones de reuso de la ciudad de Chihuahua. Y se está pensando camiones, llamémoslos normales, ordinarios. Y se están pensando en que se van a traer, como siempre, en segundo plano Juárez. Es decir, Nacho, que no te la creas de que todos van a ser articulados. Para empezar, esa es una. La otra, Nacho, se supone que esta línea concluiría allá arriba, en la calle Cloro. Ahí sería su última parada, que como fue concebida, yo creo que para dar una vuelta tendría que ser la vuelta completa a la manzana, siempre y cuando tuviera vehículos no estacionados que permitieran ese... Ahí hay un parque, Nacho, que le diera la vuelta. No sé si a ese parque le vayan a hacer algún acondicionamiento. ¿Pero un articulado crees que de vuelta? Sí, siempre y cuando modificaran el parque. Creo yo que sí. Reiteramos, estamos hablando sobre las rodillas, no somos técnicos, pero creo que ahí hay un parque lo suficientemente en disponibilidad para que pueda modificarse. ¿Pero cuánto tiempo va a tardar? Porque pues... No, si simplemente la curva de San Lorenzo, Nacho, se va a llevar 2 meses y medio. Ve ahorita, Nacho, yo creo que derribado el muro, ese muro infame, el muro de la infamia ¿De 4 millones? Del quinquenio de Javier Corral, yo creo que costó más, Nacho. Necesariamente costó más, es mucho concreto. Pero además, Nacho, te está quedando un desnivel porque el muro encubría el nivel. Ahora tú, con el peralte que tienes que hacer, porque una curva tiene que estar aperaltada, es una especie de declive, te va a quedar un desnivel muy grande, vas a tener que generar una plataforma, como dicen los que saben. Entonces yo no sé qué va a pasar con los comercios que están, o espaldas de los comercios que están en plena curva de San Lorenzo, desde lo que es prácticamente la Fray Junípero Serra, hasta lo que es una empresa muy grande de artículos de oficina. Office Depot, sí. Sí, Office Depot, entonces hasta ahí. Entonces, yo creo que ahorita se ha demolido, Nacho, sin temor a equivocarme, ni siquiera va al 20%. Wow. Y está quedando al descubierto el desnivel. Y obviamente la curva tiene que quedar con peralte. No puede quedar, tú sabes que una curva no puede estar en esa condición recta.
Entonces, Nacho, pues está para largo, es un tema local, es un tema que yo creo que le tienen que ayudar más a la gobernadora. Creo que la gobernadora tiene las mejores intenciones para Ciudad Juárez, pero creo que su gabinete y su representación en Ciudad Juárez no le están ayudando. Y no más me refiero al representante del gobernador, de la gobernadora en este caso, sino a todos los funcionarios. Yo creo que no le están ayudando. Yo creo que no están sacando el pecho, no por la gobernadora, sino por Chihuahua, sino por Juárez. Yo creo que Juárez merece... Fíjate, a mí me hubiera gustado como juarense, y esto no es de gustos, esto es de querer lo mejor para Ciudad Juárez, que hubieran hecho un rediseño de toda la línea. No de repente, ahora vamos a quitar el muro, ahora vamos a probar este semáforo, ahora vamos a probar aquel, ahora vamos a poner a tratar de funcionar, sino que hubieran hecho una revisión del diseño y en su caso un rediseño, como luego dicen, de cabo a rabo. Yo creo que por ahí debe haberse empezado. Yo creo que la gobernadora, te reitero, tiene las mejores intenciones, pero al equipo que tiene en Juárez le está haciendo falta proactividad, le está haciendo falta proyección, le está haciendo capacidad de socialización y le está haciendo, si no hay la capacidad técnica, tienen que allegarse los técnicos que les ayuden. Más tiempo tiene que pasar Marón Juárez para jalarle las orejas a sus muchachitos. Por sus segundos, Nacho. Pues sí. Ahí está el coordinador de gabinete. Pero alguien tiene que estar aquí en Juárez porque al ojo del amo engorda el caballo. Gerardo Hernández, el maestro Gerardo Hernández nos acompañó esta tarde. ¿Algo más, maestro, con lo que quieras? Las efemérides, Nacho. Adelante, maestro. Para que no se nos queden. Órale. Mira, fíjate que las efemérides, Nacho, son como el próximo domingo 24, el próximo sábado 30 de abril, Día del Niño. Y un 24, pero de 1897, 24 de abril, nace nada más y nada menos que el último de los guerreros o de los generales, Nacho, Manuel Ávila Camacho, militar y político poblano que fue presidente de México del 40 al 46, le tocó la Segunda Guerra Mundial. 1948 muere Manuel M. Ponce, de grato recuerdo para ti, destacado compositor zacatecano, maestro y director del Conservatorio Nacional de Música y director de la Orquesta Sinfónica de México. Y un 25, como el día de ayer, pero de 1853, el tristemente célebre Antonio López de Santana decreta la ley Lares contra la prensa opositora. Pues deberíamos de revivirla. Pues que nos cuesta revivir la ley Lares. Bueno, en 1863, también un 25 de abril, nace, ese insigne hombre, Belisario Domínguez, médico y político chapaneco, quien como diputado alzó la voz contra el gobierno ilegítimo de Victoriano Huerta, y ello costó su vida y su lengua, Nacho, si te acuerdas. 1930 muere Emilio Rabasa, abogado, profesor, periodista, político y escritor chapaneco, autor de La Bola, La Gran Ciencia y La Moneda Falsa. Y un 26 como hoy se erige el estado de San Luis Potosí, o nace el estado de San Luis Potosí. En 1917, nada más y nada menos que don Venustiano Carranza es declarado presidente constitucional de la República por el Congreso de la Unión. Y hoy, Nacho, a propósito de que eres muy creativo, hoy es el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, Nacho. Y un 27 como mañana, pero en 1919, aparece el primer número del diario El Heraldo de México. Un periodicazo todavía. El Heraldo de México. Todavía, Nacho. 1998 muere Guillermo Haro, destacado astrónomo mexicano que descubrió un cometa y varias estrellas. En 1966 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias. Y un 28, como el próximo pasado mañana, pero de 1843, muere Miguel Ramos Arizpe, sacerdote y político liberal, quien abogó por la independencia como diputado de las Cortes de Cádiz y por la adopción, fíjate nada más qué edición tuvo, de la República Federal en el Congreso de 1823. Y también ese día se celebrará el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La seguridad, pues, laboral. Un 29, como el próximo viernes de abril de 1873, se crea, se erige, nace el estado de Campeche, de Alito, por cierto, de Alito Moreno.
donde nace Alito Moreno. En 1933 se reforma el artículo 83 de la Constitución, nada más y nada menos que para prohibir la reelección del presidente de la República, para aquellos que todavía traen tentaciones. 1967 se crea la Comisión Mexicana de Cooperación para la UNESCO, la CONALMES, que tiene vigencia, Nacho, presidida por la Secretaría de Educación Pública, donde, Nacho, nos guardamos el comentario del cambio que hubo. Salimos ahora sí que de Guatemala. Y un 30, como el próximo sábado, que viene de abril de 1812, don Ignacio López Rayón elabora el primer proyecto de la Constitución titulado Elementos Constitucionales, que constaba de 38 puntos. Y en 1912, nada más y nada menos que Emiliano Zapata hace la primera restitución, regresa pues, entrega la primera restitución de tierras, aguas y montes a campesinos de Izcamilpa, Puebla. Y nada más y nada menos que es el Día del Niño, Nacho. El 30. El 30, sábado próximo, Nacho. Y mira, se nos queda el AMLOTRAC, el economista, no sé si todavía lo podamos, Nacho, o no, todavía podemos así brevemente. Mira, AMLO del 2019 al 2022, su punto más alto, el más bajo, fue en abril del 2020, que trajo una aceptación, según el AMLOTRAC del economista, del 48.6%. Y el más alto, Nacho, lo tuvo en noviembre del 2021 con un 65.9%. En febrero de este año trajo un 58.7%. ¿Lo más bajo? No, lo más bajo ya lo dijimos, fue en abril del 2020, 48.6%. Pero anduvo bajo con respecto a ahorita. En febrero, es decir, hace aproximadamente poco más de un mes, tuvo 58.7. Y en marzo, más o menos hace un mes, trajo 60.4 y ahorita trae un 62.9. Tenemos que reconocerle todo esto que el AMLOTRAC que hace el economista y que se publica todos los días, créanselo a la empresa demoscópica de Roy Campos, ¿sí? Lo dejo claro. Para asignarla. Es quien está llevándole el seguimiento, Roy. Sí, pero déjame decirte, Nacho, que creo que todavía es un experto, tanto el presidente de la República como Jesús Ramírez, en la narrativa. Por eso tanta cortina, por eso tanta desviación, por eso tanto generar pleitos artificiales. Imagínate estarte peleando con una dama, con Denise Dresser, estarte peleando todos los días con Carlos Loret de Mola. Con el Congreso Europeo. Con el Congreso Europeo, con el Parlamento Europeo. Estarte peleando por el penacho, que si lo sacas del museo en Austria se deshace. El presidente está en campaña. Estarle pidiendo a España que tiene que estar siempre en constante confrontación. Porque son los resultados tangibles que le está dando. Es su material inmaterial que le está dando todos los días, el contrasentido de lo que acabo de expresar. Es de lo que está alimentando su narrativa de todos los días. Ante la falta de resultados tangibles. Por ejemplo, ¿qué es lo tangible? Y aquí cierro. Inflación, inversión pública. ¿Cómo se le trató tratándose de salud a la falta de medicamentos, al propio COVID? ¿Cómo se le está tratando a la inseguridad, que ya lo trataste con tus invitados de ayer, Nacho? El asunto de las desaparecidas. Tenemos 14 desaparecidas diarias en México. Tenemos la tasa más alta de desaparecidas. Andamos en este sexenio de 30,000, cuando el sexenio de Peña Nieto rebasó a escasamente los 6,200 desaparecidas. Ahorita ya tenemos 30,000, y de esas 30,000 hay 5 de cada 10, 5 que no se sabe dónde están, no se sabe si están fallecidas, si están secuestradas, dónde están, simplemente desaparecidas. Son 14 las que diariamente desaparecen. Estas son las cosas que no se quiere que se sepan, Nacho, pero la gente lo tiene que estar viendo. El hecho de estarse peleando todos los días el presidente con los periodistas hace precisamente que reaccionen los periodistas. Claro. Si no es que sean reactivos, no los acuso de eso, sino simplemente tienen que estar esbozando, enunciando, ni siquiera denunciando lo que está pasando. Gracias, maestro. Muchas gracias al maestro Gerardo Hernández.
Este video lo puede volver a usted a consultar en este mismo espacio de Facebook y también lo puede usted encontrar en YouTube. Gracias, muchas gracias por sus comentarios, gracias y sobre todo por los comentarios que más adelante va a hacer durante el día. Y bueno, gracias a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la Galería del Centro. Hay que venir a ver la obra plástica de Verónica Rico. Y bueno, gracias a nuestros amigos de Del Río. Y ya sabes, ¿para qué está tu día? Porque el mío está para consentirnos y ser feliz, pasarla increíble con las personas que más queremos. Por eso llego a Del Río, por los productos que necesito para disfrutar esos momentos. Con Del Río, este martes está para lo que más quieras. Que siga usted pasando una excelente tarde. Gracias al maestro Gerardo Hernández y gracias a